la bienvenida. Siéntanse libres de hacer preguntas en el chat, que entre todos vamos a estar respondiéndolas. Y bueno, disfrutemos y aprovechémoslo. Así que dale, chicas, Sabri y Martín, arranquen cuando quieran. Gracias Andrés por el espacio y bueno, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Martín Bellinenzotti, yo soy socio del estudio de PCM y junto a Sabrina, que es parte del estudio, y Javier, que es uno de los socios del estudio Bordión Cardona, estudio contable, bueno, venimos junto a Huerta brindando algunas charlas, en este caso la del teletrabajo. Como ustedes ya todos saben, el año pasado fue un año distinto para todos y nosotros teníamos normativa a nivel laboral, la ley de contrato de trabajo, algunas particulares, que de alguna manera permitían, o sea, enmarcar la relación que algunas personas, o sea, podían llegar a tener con sus empresas con relaciones de trabajo a distancias en ciertos momentos como un beneficio. Esta situación cambió ese panorama y requirió una normativa especial y particular para el caso, y eso generó el dictado de esta norma en particular, que es la ley de teletrabajo, con sus particularidades que nos van a afectar a todos los que son empleadores y a su vez a los que son empleados, ¿sí? Entonces, hoy Sabrina, que es la responsable del departamento laboral del estudio, y Javier les van a ir contando las particularidades que tiene la ley y cuando terminemos la charla, ustedes por favor hagan las preguntas dentro del chat que tengan y las que no queden contestadas dentro del marco de la exposición de los chicos, después las vamos a atacar en particular y las vamos a ir contestando dentro de un periodo de tiempo que vamos a dejar para esas dudas. Así que bueno, empezamos con la charla, le cedo la palabra a Sabrina y gracias a todos por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Sabrina Pinar, como dijo Martín, responsable del Derecho Laboral del estudio BPCM, y hoy vamos a hablar de la ley de teletrabajo que se dictó este año y que va a empezar a regir a partir del 1 de abril. ¿Sí? A partir del 1 de abril, cada empresa que tenga teletrabajadores va a tener que realizar una serie de adaptaciones para poder tener a teletrabajadores en su empresa. Acá, en la primera exposición, lo que van a ver son las leyes que se aplican al teletrabajo. La ley nueva, que es la 27.555, el decreto que la reglamenta. Esto después lo van a tener ustedes, si quieren se los podemos enviar por mail, más que nada para que cada uno sepa cuál es el marco normativo del teletrabajo. La resolución 1552 de la superintendencia, que era anterior, que regía antes de la pandemia, donde si nosotros teníamos teletrabajadores teníamos que cumplir con una suerte de elementos de trabajo y demás, que eso lo vamos a ir viendo. Al dictarse la situación de aislamiento, como la empresa pasa a tener teletrabajadores forzados, ¿sí? Por la situación especial, no porque querramos que sean teletrabajadores, esto es lo que hay que tener presente, se dictó una resolución donde suspendía esa resolución, que era entregarle silla ergonométrica, el mouse, el apoyamouse, botiquín. Eso hoy por hoy está suspendido. Lo que tendremos que ver es qué pasa a partir del 1 de abril, si se reactiva esa misma resolución o la superintendencia saca alguna otra referente a los materiales que debemos entregar. Nosotros ratificamos un convenio, el 177 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, por la ley 25800, que es de teletrabajo. Esa ley, ese convenio nos obligaba a dictar una ley que marque esta situación, con lo cual la ley que se dictó también es en parte por ser nosotros haber ratificado ese convenio y tener que adaptar la legislación a lo que dice el convenio. No podíamos salirnos tampoco de ese convenio al haber ratificado. Y después cada sindicato, cada empresa, cada actividad va a tener su propio convenio marco respecto al teletrabajo, que eso aún todavía hay muy pocos, están los judiciales, están los de petróleo, hay algún que otro sindicato que ya ha dictado un convenio marco de teletrabajo, que es las normas más específicas según la actividad, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora cada situación especial. Como les dije antes de la pandemia, las empresas tenían teletrabajadores, o como un beneficio algunos días por semana, o tenían teletrabajadores todos los días, o trabajaban en otro país o a distancia. Hay muchas empresas, y más las del rubro informático, que ya venían usando el teletrabajo anteriormente a la pandemia, ¿sí? Esas empresas, había una legislación, que es la que vimos recién, que está suspendida, la que les decía, que es la 1552, tenían que notificar a la RT
qué días, qué horarios esa persona realizaba esas tareas desde su domicilio, qué tareas hacía, cuál era su domicilio. Debía el empleador entregar los elementos de trabajo, dentro de ellos estaba silla, mouse, matafuego, un kit de primeros auxilios. Tenía el empleador la facultad de poder verificar el lugar de trabajo previo consentimiento del trabajador, o sea, ir a su domicilio para ver en qué situaciones estaba, edilicias, si tenía buena seguridad, higiene. ¿Por qué? Porque esto era importante, el empleador respondía ante un accidente o una enfermedad de ese trabajador a través de su ART, pero era obligatorio hacer algún tipo de inspección. Muchas empresas que tenían teletrabajadores no cumplían con esta resolución, esta es la realidad. Y después cuando había algún accidente o enfermedad profesional producto de todo esto, no estaba la constancia de entrega del mouse, la constancia de entrega de la silla ergonométrica, y el trabajador decía que tenía lumbalgia producto de no tener esa silla. Entonces, esta resolución está suspendida hoy, a partir del dictado del aislamiento en marzo del año pasado, por la resolución 2120, yo ahí se las dejé, que solamente lo que dijo, ahora vamos a ver, en la siguiente filmina, es que a través del aislamiento, toda empresa que tenga un teletrabajador forzado, lo vamos a llamar así porque era producto de la pandemia, tenía que cumplir solamente con notificar a la RT el domicilio, quiénes eran los trabajadores que trabajaban en esa función y el domicilio donde lo realizaban. Y suspendía por el momento esto, porque en una situación de pandemia obligar a las empresas a que esos teletrabajadores, que quizás lo hacían solo 3, 4 meses hasta que se levantara el aislamiento, no se sabía el plazo, no le iban a obligar a dar la silla, el mouse, el matafuego, etc., ¿no? Pasamos a la siguiente. Acá esta es la resolución que está vigente hoy, ¿sí? Que es que si yo tengo teletrabajadores al día de hoy, lo que tengo que hacer es una nómina a las ART, ya la mayoría de las ART les ha pedido a las empresas esto, la nómina de trabajadores afectados al teletrabajo, el domicilio donde lo realizan, la frecuencia de las mismas, cantidad de días por semana, ¿sí? Y esto es importante porque si el trabajador tiene algún tipo de enfermedad o padece algún accidente en su domicilio, es considerado accidente de trabajo o no, eso después la RT lo resolverá, pero nosotros debemos denunciarlo como un accidente de trabajo, ¿sí? La siguiente presentación, lo que vamos a ver es, bueno, esto era hasta ahora. Ahora, a partir del 1 de abril, ¿qué hacemos? Bueno, hay una ley nueva, que es la 27.555, y su decreto reglamentario, que lo que dicen es que a partir del 1 de abril, ¿qué es considerado teletrabajador? ¿Qué cuestiones particulares va a tener el teletrabajador? ¿Qué tengo que darle yo como empleador? Vino como a darle un cierto marco regulador al tema, que por un lado hay algunas cosas que nos van a afectar, quizás a algunas empresas, a otras no, algún trabajador sí porque tenía otros beneficios y ahora no, viene como a acomodar, pero también deja bastante abierto a la negociación a través de un contrato escrito entre trabajador y empleador. Entonces vamos a ir viendo, para que ustedes tengan en cuenta, de acuerdo a su actividad y a sus trabajadores, cómo va a impactar esta ley, que de eso es la charla, en su forma de trabajo y en su trabajo. El teletrabajo, dice la ley, ¿cuándo es considerado teletrabajo? ¿Total o parcialmente? Cuando el trabajador, en forma total o parcial, en su domicilio o en lugar distinto al establecimiento fijo del empleador, realice ese trabajo. ¿Por qué remarcamos total o parcialmente? Esto es una discusión que se viene hablando mucho, que es el tema de cuándo es considerado total o parcial. Total sabemos que es todos los días. El trabajador de lunes a viernes trabaja desde su domicilio, informa en qué domicilio trabaja o dónde trabaja y sigue realizando sus funciones. ¿Cuándo es parcial? Si trabaja 2 días, 3 días, ¿qué hago? Si trabaja 3 presencial, 2 en su casa, ¿qué es teletrabajador o presencial? Bueno, esto no está aclarado en forma específica, pero sí la jurisprudencia y por el sentido común uno puede llegar a adelantarse y decir que parcialmente, si yo trabajo 3 días en teletrabajo y el empleador me da la opción de que en 2 días pueda trabajar en presencial, soy teletrabajador. Si yo trabajo presencialmente y el empleador me da como beneficio 1 o 2 días hacerlo desde mi domicilio, desde donde yo quiera, eso es un beneficio que me da, no soy teletrabajador, ¿sí? Esto es importante y hay que ver en cada caso particular.
si yo en la empresa tengo mi despacho, mi teléfono, mis cosas, y me dan el beneficio de hacerlo en mi casa los viernes o los jueves, no es teletrabajo, soy un trabajador presencial, ¿sí? En cambio, si yo trabajo desde mi domicilio y el empleador me da mi lugar en la empresa, en la sala de reunión, o me puedo reunir si quiero, bueno, yo soy teletrabajador y tengo opción de ir a la empresa cuando lo necesite, ¿sí? Esa es la diferencia o la línea que marca si soy o no teletrabajador. También lo que dice la ley es que soy teletrabajador cuando utilizo en mi domicilio a través de tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa si yo trabajo desde mi domicilio y me mandan a cajas de medias para que yo embale? Bueno, no soy teletrabajador, eso es trabajo a domicilio, ¿sí? Entonces, tengo que utilizar tecnologías de la información y comunicación, trabajar desde mi domicilio en forma total o parcial, o en un lugar distinto al establecido por el empleador, ¿sí? Estamos también en el caso que hoy nos trae, podemos en una oficina de coworking, sí. ¿Puedo en mi casa de veraneo? Sí, pero tengo que informar al empleador qué días y qué días voy a trabajar, en qué lugar y qué domicilio, ¿sí? Las cuestiones particulares de cada empresa o de cada actividad las deja librada la ley a la negociación colectiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cada sindicato va a tener en este mes que sacar algún convenio marco regulatorio del teletrabajo, con cuestiones específicas a cada actividad. ¿Qué pasa si una empresa no está adscripta a ningún sindicato, ni pertenece a ningún sindicato por su actividad? Bueno, en ese caso lo va a dejar librado que ustedes, lo que no está en la ley ni en el decreto, mientras no sea en contra de la ley laboral y el orden público, yo lo pueda fijar a través de un contrato con el trabajador, ¿sí? Otro punto clave que marca la ley de teletrabajo es la igualdad de derechos entre teletrabajadores y trabajadores presenciales, ¿sí? Si yo tengo un administrativo B, categoría B, que trabaja en la empresa y yo le pago 25.000 pesos, el administrativo B que trabaja desde su casa no le puedo pagar 15.000, ¿sí? Tengo que siempre tener una igualdad de remuneración. En eso no hay discusión. Ahora, ¿qué pasa con los viáticos? ¿Qué pasa con la comida, con el auto? Esas son cuestiones que va a ir resolviendo el sindicato, y si no lo resuelve, voy a tener que usar el sentido común y ver viáticos. Bueno, si yo le pagaba una suma fija a los empleados por viáticos, es discutido si es parte de la remuneración o no. La jurisprudencia ya ha dicho que sí. Entonces, ahí voy a tener un problema si se lo quiero dejar de pagar. Si yo pagaba los viáticos contra entrega de recibos, me daban los recibos de la nafta, del colectivo, ahí yo no se los voy a pagar y no va a haber problema con el tema de igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque ya no va a tomar el colectivo, ya no va a usar el auto porque trabaja desde su domicilio, ¿sí? En el caso de la comida, si yo tengo comedor en la empresa y le doy de comer a mis empleados, ese empleado que trabaja desde su casa, le voy a tener que dar de comer, y la ley dice igualdad de derechos. Se sobreentiende que algo voy a tener que tratar de dar. Si el convenio colectivo no me lo dice, yo puedo estipular algo con el empleado para que esté en igualdad de derechos, ¿sí? Bueno, lo principal, y es para que estemos en regla de qué va a ser esta nueva modalidad, es una modalidad nueva de trabajo incorporada en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Con lo cual, nosotros tenemos que la ley de contrato de trabajo dice que la regla es que cualquier contrato que ingresa en la modalidad por tiempo indeterminado. Significa que los 3 primeros meses está a prueba y después queda efectivo trabajando presencialmente en la empresa. Si yo contrato otro tipo, esa modalidad no hace falta firmar ningún contrato con el trabajador, ¿sí? Ahora, si yo hago cualquier otro tipo de modalidad que me marca la ley de contratación con el empleado, ya sea contrato a plazo fijo, contrato por tiempo eventual, contrato de temporada, las heladerías, o ahora el contrato de teletrabajo, que es otra modalidad de contratación, tengo que hacerlo a través de la forma escrita. Tiene que haber un contrato en el legajo del trabajador que diga que es teletrabajador, que diga que lo contraté por temporada, que diga que lo contraté a plazo fijo, ¿sí? Si no tengo eso, se sobreentiende que es un contrato por tiempo indeterminado y que trabaja presencialmente en las oficinas mías. Si yo quiero cualquiera de las otras opciones, voy a tener que hacer un contrato escrito, ¿sí? O sea que a partir del 1 de abril, todo aquel empleado que trabaje en teletrabajo va a tener que el empleador hacerle firmar el contrato.
Una cosa son los teletrabajadores forzados que hablamos, que eran por la situación de pandemia, y ahora tienen que volver a su lugar de trabajo. No es un derecho adquirido. El teletrabajador que trabajó por la pandemia no me puede decir yo no quiero volver, ¿sí? Porque era un teletrabajo forzado por la situación de pandemia. No podían ir a trabajar, entonces trabajaban de esta manera. Eso, si yo los quiero hacer volver a partir del 1 de abril o hoy, mañana, pueden volver. A partir del 1 de abril, ¿qué pasa con los teletrabajadores? Ya sean los que siempre trabajaron de teletrabajadores o ya sea los que van a seguir trabajando en esta modalidad porque nos sirvió, porque preferimos, porque cerramos. Hay muchas empresas que cerraron hasta sus oficinas porque les sirvió esta forma. Van a tener que suscribir un contrato escrito a partir del 1 de abril con cada trabajador que trabaje bajo esta modalidad, ¿sí? ¿Qué debe tener ese contrato? Primeramente, la jornada laboral. Esto es la gran discusión que hay para determinadas empresas donde sus empleados trabajan en forma freelance o no tienen un horario determinado. Bueno, van a tener que tener, no el horario determinado quizás, pero sí la cantidad de horas diarias, la cantidad de horas semanales. Hay una ley de jornada laboral que rige en nuestro país hace muchos años, que es la 11.544, que dice cuántas horas por semana y por día puede trabajar un trabajador. Y el exceso de esa jornada es considerado hora extra. Con lo cual, no podemos ir en contra de esa ley, porque es una ley nacional, ni de esta, que es la ley de teletrabajo, porque nuestra forma de trabajo sea distinta, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tratamos de explicarle a las empresas. Esta ley va a enmarcar, bueno, el trabajador que trabaja freelance, perfecto, 8 horas diarias con una para comer. ¿Cómo controlo? Ahí es donde van a tener que entrar los software que yo voy a tener que realizar con la gente de sistemas, las plataformas, donde el trabajador se tenga que desconectar cuando deja de trabajar y conectar cuando vuelve a trabajar, y se calculen la cantidad de horas que trabajó diarias, porque yo me voy a tener que inscribir en el Ministerio de Trabajo. Todavía no hay un procedimiento, no lo sacó reglamentado el Ministerio, pero me voy a tener que inscribir como empleador de teletrabajadores, con la nómina de esos teletrabajadores, el software que yo utilizo, la cantidad de horas, varias cosas que ahora vamos a ir viendo. Con lo cual, en el contrato tiene que estar especificada la jornada laboral. Si trabaja en forma freelance no puede exceder de esa cantidad de horas, y yo le voy a tener que decir al ministerio cómo voy a controlar que ese trabajador trabaje esas 8 horas, ¿sí? ¿Cuáles son las plataformas y software utilizados por el empleador y uso de los mismos? Eso también tiene que estar en el contrato especificado. ¿Qué plataformas va a utilizar ese trabajador? ¿Qué software? ¿Cuál va a ser el uso de esas plataformas, de esos software? Lo mismo que las herramientas de trabajo que yo le entrego. La computadora, el celular si le di celular, el mouse, la impresora. Todo lo que yo le entregue, nuestro consejo es que siempre hagan, aparte del contrato, un manual de uso de esas herramientas, de esas plataformas, de esos software, que nadie puede trabajar en la computadora esa, que no puede acceder a X o X páginas, que no sin permiso. Esto es muy importante porque dentro de mi derecho de poder organizar, ¿sí? El empleador tiene su poder de organización y de buen uso de sus materiales de trabajo. El trabajador, si yo quiero el día de mañana ejercer algún tipo de sanción por el mal uso o por haber ingresado a páginas donde descargó algún tipo de virus que perjudicó el sistema de la empresa, y yo no tenía una buena política de uso, no voy a poder defender esto, ni judicialmente, ni a través de telegrama, ni a través de nada, porque yo nunca le di al trabajador el uso y el detalle de cómo debía usar todos esos elementos, software y demás. Lo mismo, otro punto clave de esta modalidad de contratación es que la ley dice que debo compensar al trabajador por los gastos, ¿sí? En que irrogue de trabajar desde su domicilio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, internet, luz, teléfono, si es su teléfono y yo le estoy pagando, él está pagando su propia línea y lo utiliza. Estas cosas ahora vamos a ir viendo en detalle cada una, que seguro van a surgir problemas, pero tienen que estar también en el contrato determinado. Hablamos recién, ahora vamos a ir viendo una por una, elementos de trabajo. El empleador, dice la ley, debe otorgar los elementos de trabajo a ese trabajador que va a trabajar en la modalidad de contratación de teletrabajo, tanto el hardware como el software. El soporte necesario para realizarlo y asumir esos costos de instalación como de mantenimiento, ¿sí? Si el trabajador, ¿qué pasa si él tiene su propia computadora o sus propias
Bueno, yo tengo que poder compensar el desgaste, la reparación de esa computadora, todo eso está a cargo del empleador, ¿sí? Ahora, la compensación de gastos. El gran problema, primero que nada, lo que dice la ley es que no son remunerativos, no tributan ingresos, impuestos a las ganancias. El empleador tiene derecho a que se le paguen esos mayores gastos, ¿sí?, de conectividad y de servicio de luz. ¿Cuánto? No lo dice la ley. Lo que sí dice, cada negociación colectiva determinará en forma específica qué, pero si no lo dice, o yo no tengo ningún convenio colectivo que aplique a mi actividad, es a través de la negociación con el trabajador, y lo que se aconseja es que sea proporcional a las horas trabajadas, ¿sí? Si yo gasto 5.000 de luz por mes y trabajo solo de lunes a viernes 8 horas, sacar un promedio, bueno, te pago, no sé, el 30%, en el contrato va a decir que el empleador abonará al trabajador el 30% de la factura de luz, el 30% de la factura de internet y el 30% del celular. ¿Por qué aconsejamos que sea a través de contraentrega de recibos o de facturas? Porque por más que la ley diga que no son remunerativos, que lo mismo decía la ley de contrato de trabajo respecto al pago de celular, gastos de auto y demás, la jurisprudencia dijo otra cosa siempre, que si no es contraentrega de recibos, yo le doy una suma fija al trabajador a discreción de él, pasa a integrar la remuneración, porque el trabajador puede ir en bicicleta, yo le estoy pagando 5.000 pesos de viáticos por mes a todos, pero él va en bicicleta, o sea que esa plata la usaba para como remuneración. Lo mismo el celular, si yo le doy el celular y no digo que es solo para uso del trabajo y que a las 8 lo tiene que pagar, o a las 6, a las 8 horas de trabajo, le estoy dando un beneficio. Esos beneficios se han planteado la inconstitucionalidad de varios artículos y se ha dicho que eran remuneratorios y que integraban la remuneración del trabajador. Y así lo dispuso la Corte Suprema y varias jurisprudencias, con lo cual lo que aconsejamos para que esto no pase, sea para el teletrabajador, sea para el trabajador presencial, es que siempre que le demos algún tipo de beneficio, sea contra entrega de factura, o el propio empleador abone esa factura directamente, o ¿sí? A veces hay muchas empresas, yo estuve escuchando de internet, que ahora le ofrecen al empleador, como cierra su oficina, hacer algún tipo de plan para sus trabajadores en su domicilio, con muy bajo costo, y lo paga el empleador. Habría que averiguar la forma de evitar darle plata directo al trabajador, y sí que sea a través de facturas. Vamos a ver que hay un programa, después Javier les va a explicar, que se están utilizando en las empresas, donde el propio trabajador sube la factura y se calcula el porcentaje. Hay opciones, pero es claro que esta situación para las empresas que van a tener teletrabajadores van a tener que invertir en programas y en software que ayuden a poder controlar esta situación, ya sea de los trabajadores, ya sea de los pagos, de las facturas o de lo que sea. Van a necesitar algún acompañamiento con respecto a la gente de sistemas y poder planificar estas cosas, ¿no? Recién hablábamos, lo que vimos recién, la razonabilidad de la compensación de esos gastos, ¿sí? Una proporcionalidad lógica entre lo que paga el trabajador y lo que yo le voy a pagar de proporción a sus gastos, ¿sí? A las horas de trabajo que trabaja. Similar situación con los bienes muebles o equipamiento de trabajo. Y siempre hay que dejar asentado lo que hablamos, la forma en que se lo voy a reintegrar, ¿sí? Otro tema puntual que trajo mucha discusión fue la desconexión. La ley lo que decía es que el trabajador tiene derecho a desconectarse, y es más, el software que utilice el trabajador tiene que impedir la conexión fuera de hora, ¿sí? Que va a ser el software que yo voy a tener que registrar en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio me apruebe que ese software cierra a la hora de trabajo, el trabajador no puede conectarse más, ¿sí? Esto trae bastante discusión para la gente, que es lo que hablamos siempre, que trabaja en forma freelance, que trabaja fuera de horario, que trabaja... Bueno, esto es lo que va a ver cada sector, que va a sacar y que va a reglamentar con respecto a la desconexión en esos casos. Si no dice nada, no tengo ningún convenio colectivo, la mayoría de la gente de sistemas y demás, empresas de software, no están casi nunca adscritas a ningún convenio colectivo ni sindicato, lo que se aconseja es que esté bien detallado en el contrato de trabajo con ese trabajador, que diga, el software se va a cortar cuando vos trabajes 8 horas, ¿sí? Por eso es tan importante que
puedan tener algún corte o algún control a través de algún sistema. Hay empresas que, por ejemplo, detectan el calor, no pueden usar las cámaras para controlar, eso ahora lo vamos a ver, por el tema del derecho de privacidad de su domicilio, del trabajador, que es muy importante y está en nuestra Constitución Nacional, con lo cual no pueden utilizar la cámara para ver si está sentado. Pero sí hay programas que detectan el calor, si hay alguien sentado o no. Puede poner a la madre frente, y bueno, podrá, pero en eso está después ver el resultado laboral de esa persona. Lo que hay que entender que el que no hacía teletrabajo, no estaba acostumbrado como empleador a tener teletrabajadores, es una forma diferente, donde yo no voy a poder controlar si estuvo las 8 horas, y no pasa por ahí el control del empleador, sino a través del resultado y del trabajo, y para eso hay que preparar, incluso las empresas en España, que hace rato que esto se utiliza y demás, tienen un director de teletrabajo que es especial para eso y que está acostumbrado a hacer ese tipo de controles. No puede cualquier persona, porque si no va, que esté siempre acostumbrada a controlar si la persona entró, salió a las 5, entró 5 minutos tarde, porque no es esta la formalidad de trabajo, es otra y es mucho más descontracturado el control que yo puedo ejercer sobre ese trabajador, sino que lo puedo ejercer por el resultado y por el trabajo. Este derecho a la desconexión le da derecho al trabajador a apagar su celular cuando finaliza su jornada, apagar la computadora. Tiene que estar ajustada esta opción del software para que no pueda. Lo que nosotros hablamos y pensamos a través de la experiencia y demás es que puede haber algún tipo de opción donde le avise al trabajador al finalizar la hora que corta, que cumplió su jornada, y que si acepta seguir trabajando se le van a calcular como hora extra. ¿Por qué? Porque la hora extra es opcional del trabajador, hacerla o no, no es obligatorio. Entonces, ese es uno de los consejos que estamos dando, es que el software que desarrollen tenga el corte, pero tenga una leyenda que diga, finalizó tus 8 horas con la hora de comer, si aceptás seguir trabajando y el software se vuelve a reiniciar, vos esta hora se va a empezar a calcular como hora extra, ¿sí? Algo que ustedes entiendan que tiene que haber un corte y que el trabajador debe aceptar, debe estar la aceptación del trabajador en forma virtual, donde acepta continuar con ese trabajo. Si el empleador envía una comunicación fuera del horario, el empleado tiene derecho a contestar en su horario. El tema es que ya hay jurisprudencia sobre el telemoving, que veníamos hablando antes de empezar la charla. El moving laboral o persecución o acoso laboral está muy en boga en nuestro país, hace muchos años ni existía, ahora hay mucha jurisprudencia sobre el tema, que es cuando la persona que está, ya sea de un par o de un superior, yo recibo acoso en mi lugar de trabajo, no necesariamente acoso sexual, sino acoso laboral, acoso de termina esto, no me citan a las reuniones, me descategorizan, no me dan trabajo, puede ser de cualquier, o me dan 800.000 cosas que yo no puedo cumplir y me sancionan si no lo hago y es algo imposible de lograr, me ponen objetivos imposibles para que me vaya, para que me frustre. Bueno, tiene que ser una persecución continua, seguida, no tiene que ser un mail cada tanto, ¿no? Pero eso se daba en la presencialidad. Bueno, ahora en el teletrabajo se da el telemoving, que es el acoso que yo recibo por parte de un superior o de un empleado, de otro par, a través de los medios informáticos, ¿sí? Dentro de eso hay jurisprudencia sobre el tema, muy fresquita y poca, porque esto recién empieza, pero es sobre esto. Algún empleador que mande todo el tiempo fuera del horario de trabajo, mails, celular, mensajes, todo el tiempo fuera del horario. Entonces, lo que yo aconsejo es que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es mandar un mensaje porque me olvidé de algo y es importante, y otra cosa es mandar todo el tiempo fuera de trabajo porque yo en ese horario me organizo mejor. En ese caso, a través del 1 de abril, a partir del 1 de abril, lo que se aconseja es que empiecen a tratar de moderar el tema de poder mandarlos dentro de la jornada laboral. ¿Qué pasa si mi empleado trabaja en otro uso horario? En ese aspecto sí la ley me permite mandar, cuando es mi horario acá en Argentina, los mails, y el trabajador lo abrirá en su uso horario, porque ya no va a ser en el horario de trabajo de él. Quizás yo mando en un horario que allá está durmiendo el trabajador. Entonces, por eso es importante, en esos casos sí permite y lo aclara la misma ley. Otro punto puntual de la ley es que dice que el teletrabajo es voluntario y que el trabajador únicamente puede pedir la reversibilidad de la situación de teletrabajo a la presencialidad nuevamente. Esto es lo que la ley decía eso y no aclaraba nada. El decreto lo que aclaró es que tiene que ser
fundado, por motivos fundados y posteriores a la firma de ese contrato de teletrabajo. ¿Sí? O sea, yo tengo que decir, la verdad, no puedo seguir trabajando en teletrabajo, pido volver a trabajar presencial. ¿Por qué? Porque me divorcié y vivo en un ambiente y no puedo trabajar porque vivo con mi mamá y otra gente, porque tiene que haber un motivo fundado y posterior a la firma de ese contrato de por qué yo pido la reversibilidad. Lo importante también es que algo es reversible cuando estuvo anteriormente. O sea, si yo siempre fui teletrabajador, lo único que hace el contrato es reglamentar esa situación, pero yo no puedo pedir trabajar presencial, porque nunca fui presencial, ¿sí? No puedo revertir algo que no estuvo. Ahora, si yo fui presencial, por la pandemia fui teletrabajador forzado y ahora me dan la opción de seguir trabajando en teletrabajo, firmo el contrato, yo puedo pedir esta reversibilidad con motivos fundados y una causa posterior a la firma del contrato. En ese caso, yo le diré al empleador que quiero volver a trabajar presencial, la ley me da 30 días a mi empleador para volverle a dar esa presencialidad. En ese caso, tengo que darle en el lugar que trabajaba, dice la ley. Si yo ya cerré esa oficina o tengo alguna sucursal, en la sucursal más cercana al domicilio del trabajador. Y si yo me niego como empleador pudiendo hacerlo, la ley le da derecho al trabajador a considerarse injuriado y despedido por culpa del empleador. ¿Cuáles son las excepciones? Como dijimos, si yo trabajé siempre en la modalidad de teletrabajo, no tengo derecho a la reversibilidad. Y si el empleador cerró todas sus oficinas y no tiene ningún lugar donde darle la presencialidad, puede darle alguna opción, como por ejemplo, bueno, mira, nosotros te pagamos en la oficina de coworking, sí, porque no puedo darte la reversibilidad. En ese caso, no va a haber una contingencia futura y la justicia claramente les va a terminar dando la razón al empleador, porque si ya cerré, no tengo ninguna oficina, hay una imposibilidad de dar cumplimiento. Bueno, igualdad de derechos la vimos, que es igualdad de remuneración, igualdad de beneficios. Dijimos que los convenios colectivos van a detallar específicamente cada actividad, a qué se refiere con que en el caso que yo pagaba cocina, ahora cómo lo haré, y si no lo dice será una negociación con el trabajador. Como por ejemplo también los snacks, yo le doy café en la oficina, ahora le tengo que dar café, bueno, hay muchas preguntas de ese estilo. Nosotros lo que podemos hacer es negociar con el trabajador y por otro lado, esperar a ver qué dice cada convenio marco. Si no tenemos ningún convenio marco de actividad, negociarlo con el trabajador. Otro de los puntos importantes es aquellos trabajadores que tienen alguna persona a su cuidado, ¿sí? Por ejemplo, menores de 13 años, persona con discapacidad, o adultos mayores a cargo que convivan con él y requieran una asistencia específica. ¿Qué dice la ley? La ley decía que ellos tenían derecho a la desconexión cuando estaban... Perdón, quedó una pregunta de la slide anterior. Sí, las preguntas las vamos a contestar perdón. al final. No te hagas problema. Yo, si lo hubiera visto te la contestaba, pero como estoy enfocada en la presentación, después yo quédense tranquilos que voy a cada pregunta. Las tareas de cuidados, aquel trabajador que tiene a su cuidado menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores a cargo que convivan y que requieran su actividad, su asistencia específica, tenían derecho a horarios compatibles con esas tareas de cuidado. Entonces todos los empleadores nos dijeron, ¿y cómo? O sea, no trabaja, ¿cómo hago? No. Ahí el decreto aclaró, y tiró bastante claridad al tema, que no es que yo no puedo trabajar, sino que tengo que informar detalladamente y en forma virtual, dice la ley, en cuándo empieza y finaliza mi tarea de cuidado. Por ejemplo, los que somos padres y tenemos menores que van a una semana sí ahora al colegio, una no, bueno, la semana que va lo tengo que ir a buscar a las 11, llevar a las 8, yo eso lo voy a tener que avisar al empleador. Mirá que yo de 8 a 8 y 10 tengo que llevar a los nenes al colegio, de 11 a 11 y 50, de 11 a 11 y cuarto tengo que ir a buscarlos, vuelvo, me siento y sigo trabajando, ¿sí? A tal hora tengo que llevar a rehabilitación al nene los jueves y vuelvo. ¿Por qué? Porque ahora no contamos quizás con un montón de asistencias y cuidados que teníamos, y esta ley lo que dice es, bueno, que esas personas tengan ese derecho y mientras comuniquen virtualmente a su empleador cuando comience y finaliza esas tareas de cuidado detalladas, con acompañamiento de certificados, de por qué solo esa persona puede y no puede el marido o no puede otra persona,
tengo que justificar el por qué yo solamente puedo hacer esas tareas de cuidado, y en el caso de que esas tareas de cuidado me reduzcan mi jornada laboral a tal punto que solo puedo trabajar 4 horas, hay que evaluar que yo paso a ser un empleado part-time, ¿sí? Jornada reducida. El empleador no es que obligan al empleador a tener un trabajador y pagarle 8 horas cuando 4 va a estar cuidando a alguien, sino que lo que les dice es que puedo tener derecho a esa desconexión, informando cuándo empiezo y finalizo mis tareas de cuidado, mientras no me afecten mi jornada laboral total, ¿sí? En ese caso tengo que negociar con mi trabajador y empleador una reducción de jornada laboral. Acá la discusión que se da es que como el derecho laboral es de orden público y son irrenunciables y tienen derechos adquiridos, es el ius variandi, que es el famoso ius variandi, que el empleador no puede modificar las condiciones laborales del trabajador sin su consentimiento. Entonces, acá este derecho va a chocar con el derecho de, bueno, trabaja 4 horas, le reduzco la jornada y listo. Nosotros aconsejamos que se haga a través de un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, se registre, donde quede registrado que el trabajador presta su consentimiento de forma fehaciente, ¿sí? De no dar cumplimiento el empleador con estas tareas de cuidado del trabajador, la ley dice que se va a considerar discriminatorio. Y esto es importante porque la ley de discriminación tiene incluso sanciones penales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto al momento de firmar el contrato de teletrabajo y dejar asentado que el mismo trabajador virtual dice, o sea, no hace falta ni que mande un telegrama. La misma ley aclara en forma virtual, mande un mail. Ahora vamos a ver la prueba, cuando termine esto les voy a hacer una aclaración, da para otra charla, pero en forma virtual informar cuando empieza, cuando finaliza, acompañar los certificados correspondientes y demás. El tema de la virtualidad y la prueba es que el mail tiene que ser de un mail oficial, donde pueda yo después, a través de una acta notarial, comprobar que salió de ese dominio dentro del mío, que me notificó con tal fecha, ¿sí? Las pruebas informáticas sirven, sí sirven, pero tienen que tener una serie de requisitos para tener validez, ¿sí? Una es esa. Lo mismo los WhatsApp. ¿Me puedo informar por WhatsApp? Sí, porque dice virtual, puede ser cualquier elemento de virtualidad. En ese caso, yo si después lo quiero ofrecer como prueba, no imprimo los chats y los acompaño, sino que voy a tener que ofrecer el celular. Eso después es tarea de cada abogado, pero sí se puede hacer, ¿sí? Contratación de empleados en el exterior. Bueno, me autoriza la ley, voy a necesitar autorización para contratar personas no residentes, voy a tener que probar por qué no contrato personas nacionales, de origen nacional, y el convenio colectivo de cada actividad me va a marcar un tope máximo de empleados, o sea, me va a decir, si tenés 10 empleados en la nómina, vas a poder contratar 5 internacionales y 5 del país de origen de la sociedad. Esto es importante, todavía no está reglamentado este artículo, solo dice esto, o sea, no dice mucho más, y va a haber que esperar en realidad qué reglamenta, qué dice cada convenio colectivo, qué límite ponen, cómo se va a manejar el Ministerio de Trabajo con respecto a la registración de la nómina. Esto es importante porque hay muchas empresas que tienen empleados trabajando en el exterior. La ley que se aplica dice que es la más beneficiosa al trabajador en cualquier tipo de reclamo, o sea, puede ser tanto la de origen de la empresa como del país donde vive el trabajador. Entonces, en ese caso, hay que evaluar y ver de dónde contrato, cómo es la ley del lugar donde contrato a ese trabajador, también hay que tener en cuenta, porque si le da muchos más beneficios que la mía, yo pienso que tengo X contingencia, y el día de mañana da que son 28 sueldos y lo despido, y yo pensaba que acá eran 10. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas, pero esto cada persona particular o cada empresa tiene que evaluar la ley de origen de cada país, qué es lo que va a decir el Ministerio de Trabajo con respecto a los convenios colectivos, con respecto a ese tope máximo, y qué prueba voy a tener que presentar yo. Si es una persona que hace X trabajo y que es buena en lo que hace, bueno, contrato a esa persona porque es específica para esta modalidad de contratación, pero si yo quiero contratar porque es más barato, me sale más barato contratar en otro país, no voy a poder porque no va a ser un fundamento, ¿sí? Sí, hay el sistema de control, como hablamos medio al pasar al principio, que ejerce el empleador, que está dentro de sus derechos de organización, no puede ir en contra del derecho a la intimidad que tiene el trabajador, ¿sí?
El derecho a la intimidad, a esto a qué me refiero, como hablamos, es la cámara. Yo no puedo utilizar la cámara o de la computadora o ponerle cámara en su domicilio para controlar que está trabajando, porque esto viola el derecho a la intimidad del trabajador. ¿Qué pasa con las videollamadas, con las reuniones por Zoom? El trabajador tiene que prestar consentimiento y en su legajo tiene que haber un consentimiento prestado respecto a que las audiencias, las reuniones, se hagan a través de videollamada y esté la cámara abierta, a que el Zoom y demás. Esto es importante y tiene que haber un marco regulador de cómo utilizar esas herramientas, cómo ver que él pueda pagar si pasa a alguien, si no, y el empleador no puede sancionar por esto, que tenga un lugar apartado. Todas estas cosas tenemos que tenerlas ya estipuladas de antemano con el trabajador, ¿sí? Inspecciona su domicilio. ¿Voy a poder inspeccionar el domicilio? Sí, es más, lo voy a tener que inspeccionar por un tema de seguridad y higiene, lo que hablamos recién, pero para eso voy a necesitar ir con un auditor, dice la ley, del sindicato, de la empresa, incluso de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que todavía no está bien especificado cómo va a ser ese procedimiento. Pero yo voy a tener que avisar al sindicato, el sindicato me va a otorgar un miembro, un técnico del sindicato, y yo voy a tener que tener un técnico en seguridad y higiene para que inspeccione ese domicilio y me diga si está apto para que el trabajador pueda trabajar desde su domicilio. Si no es así, va a tener que trabajar en forma presencial o, como dijimos en un principio, yo darle una opción B, ya sea oficina de coworking, otro lugar, pagarle yo la diferencia, pero no va a poder trabajar en ese domicilio, ¿sí? Esto es importante porque yo como empleador respondo por las enfermedades profesionales, y si yo no controlé su lugar y se le cayó el techo porque no estaba apto para que esté ahí, ese trabajador voy a responder por esa seguridad y higiene del lugar, ¿sí? Por no haber hecho, por omisión. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta también. Esto ahora les va a explicar algo Javi, le paso la palabra a él, sobre el uso de estas nuevas herramientas de comunicación entre empleado y empleador, que al ser una modalidad nueva, por más que nosotros la veníamos utilizando, ahora al haber un marco regulatorio diferente, va a ser necesario que la empresa tenga en cuenta algunos software o algunas formas de trabajar diferentes, que nosotros queríamos también darles algunas ideas, quizás para que las tengan en cuenta. Javier, vos querés hablar. Gracias, Sabrina. Sí, antes de iniciar y hacer una explicación un poco de lo que es toda esta metodología de lo que es firma digital y demás, un comentario para sumar lo que vos dijiste. El concepto de la compensación de gastos que abre la ley, bien vos aclaraste, Sabrina, que era no remunerativo y que había que tener bastante cuidado con los efectos de que el día de mañana, si eso no está documentado, podría tener, con la jurisprudencia que hoy ya está sentada, con los gastos del 102, que se considera parte de la remuneración. Una de las bastantes consultas que me han hecho en el estudio con respecto al tema de la ley es que también lo que dice la norma es que esa compensación de gastos no tributa impuesto a las ganancias. Entonces, algunos ya, digamos, estuvieron viendo una posibilidad de decir, bueno, te doy parte del salario por ese lado y eso no tributa ni aportes ni contribuciones ni tiene impuesto a las ganancias. Ahí hay que tener mucho cuidado, primero si bien la ley dice que no tiene que tener comprobantes respaldatorios, Sabrina ya hizo una explicación bastante detallada de por qué nosotros aconsejamos de que sí tengan un comprobante que justifique, y obviamente con la correcta razonabilidad de lo que se está retribuyendo al empleado para justificar esa compensación de gastos. Nada más quería aclarar un poquito que no es no remunerativa los efectos de aporte y contribución de ley, y también no se considera base imponible para el impuesto a las ganancias. Lo aclaro porque es una pregunta que últimamente me vino mucho por el estudio para ver si por ese lado podían evitar el tema de la retención. Nosotros la verdad que no la aconsejamos y creo que las sumas no sé si van a terminar siendo muy representativas en ese concepto. Ahora bien, llevado al tema la ley 25.506 es la que tiene aprobada en nuestro país lo que es la firma digital, y hay una resolución del año 2019, que es la 346 del Ministerio, en el cual estipula que los recibos de sueldos pueden ser emitidos tanto en formato papel, como lo establece en forma de 140 del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, o en forma digital. Acá viene la novedad, en el cual, a raíz de esa aprobación, surgieron algunas plataformas, entre ellas teleajo.com, en el cual permite la vinculación en forma interactiva
y la de la relación empleado-empleador. ¿Esto qué significa? El empleado primero suscribe con una plataforma, en este caso podría ser esta que estamos mencionando, ¿no? Que es la que estamos utilizando. Bien, se da de alta al empleado, el empleado acepta el uso de la plataforma, también a través de un sistema de encriptación que ya las distintas plataformas están resolviendo, y toda comunicación que después queda establecido por algunos de estos medios digitales es totalmente válido y oponible a terceros, o una cuestión judicial. No me quiero meter en el campo jurídico, pero funciona de esa manera. Entonces, ya sea poner a disposición el recibo de sueldo, establecer un sistema de comunicación para justificar el tema del teletrabajo o el no teletrabajo, cualquier comunicación, no sé, desde completar una planilla para justificar el nuevo domicilio que tiene el empleado, cualquier interacción que haya en relación empleado-empleador queda justificado y el empleado se acepta o dio el ok en alguna de las comunicaciones, aceptó el recibo, todo lo que fuese, el día de mañana no puede venir a decir que no estaba comunicado ni de la nueva condición laboral, ni cuestiones que estén inherentes, que hoy por hoy lleva la firma hológrafo y quizás con estas plataformas de una utilización simple pueden quedar supeditadas y tienen mucho de aplicación con lo que es la modalidad de trabajo virtual, ¿no? Entonces, ahí pusimos como concepto general lo que es oficina sin papeles, que es básicamente lo que se viene tratando de aplicar ya desde hace bastantes años, y la pandemia un poco impulsó todo este nuevo mecanismo de trabajo, de control y o por lo menos de interacción. Así que bueno, es un poquito el concepto, sumar a lo que explicó Sabri de la compensación de gastos, lo que es impuesto a las ganancias. Creo que de mi parte no hay mucho más para agregar con respecto a este tema, no sé si hay algo más, creo que no. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el chat ahí vi que no, que solo estaba el tema de si es una buena solución para la reversibilidad y que el trabajador no se considere despedido en una oficina de coworking. Sí, o sea, la ley, si yo cerré mi empresa y no tengo lugar para volver a trabajar, a contratarlo en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, esa es una opción. Seguramente, porque dice darle alguna opción cerca de su domicilio. Entonces tendré que buscar cuál hay cerca de su domicilio y ofrecerle esa opción y demostrando la imposibilidad de hacerlo en el lugar donde trabajaba el trabajador, ¿no? O sea, primero que nada, la reversibilidad es volver a la situación anterior. Si yo trabajaba en la oficina Cita en Carlos Pellegrini, tenía un piso con vista acá y sigue estando, yo le doy una oficina de coworking, no es reversible, no estoy cumpliendo con el derecho. Ahora, con mi obligación de reversibilidad que marca la ley. Ahora, si no tengo más oficinas, hay muchos bancos, empresas y demás que cerraron directamente las oficinas centrales, se ahorraron, que es lo que vemos, cuál es el impacto de la ley de teletrabajo. Bueno, tener teletrabajadores va a tener beneficios y va a tener algunas situaciones que no son buenas para el empleador, pero dentro de esas es el ahorro de costos. Yo voy a poder ahorrarme costos fijos muy elevados. Quizás en un principio voy a tener que invertir en un software para poder ejercer el derecho de control, en una silla ergonométrica, en un mouse, o en algo específico que me va a marcar, pero no va a ser un costo mensual tan alto como una oficina en el microcentro, que hay empresas que pagaban arriba de $50.000 por mes. Entonces, esto es importante tener en cuenta. O sea, dentro de los beneficios van a ser estos: me va a reducir los gastos fijos, el trabajador va a tener menos tiempo para estar más tiempo con su familia, porque no va a tener tanto viaje, no va a tener voy a poder contratar personas que no hubiera podido contratar por temas de discapacidad, por movilidad, por lugar donde viven. Quizás hay una persona que yo quería de Campana y me parecía que 3 horas de viaje o 2, donde estaba la oficina, no era viable, y ahora lo voy a poder hacer. O sea, hay beneficios, también hay algunas cosas que se van a ir acomodando y que seguramente con el tiempo vamos a ir viendo algunos problemas. Y sí, va a estar el trabajador también que de mala fe reclame situaciones para considerarse despedido, como pasa hoy con un montón de otras cosas, y va a estar el empleador que va a querer que se vaya el trabajador y va a decir, no le dejes que vuelva, decirle que lo mandás a la oficina de tal, como también nos pasa a nosotros las consultas. Pero si nos enmarcamos en el principio de buena fe y en lo que uno realmente haría como empleador y como trabajador, yo creo que no es tan mala la ley. Tiene cosas para mejorar, sí, pero también hay cosas para enmarcar que quizás antes no nos parecían un problema, pero yo
he tenido casos de reclamos de teletrabajadores que reclamaban esta igualdad de derechos y demás por el principio de igualdad ante la ley, y se lo ganaban también. Entonces, esto lo que vino es como a enmarcar un poco, pero los derechos estos esenciales estaban. Quizás el derecho, como decimos, de la reversibilidad, y el trabajador tiene 2 años para reclamar volver a la situación anterior, según la ley, si yo como empleador le modifiqué esas condiciones. O sea que si yo le hubiera pasado a teletrabajo, el teletrabajador igual dentro de los 2 años me podía pedir esa reversibilidad. Ahora lo dejan abierto al tiempo, que eso es lo que uno, pero dicen que tiene que fundamentar y tener un motivo diferente de por qué pide esa reversibilidad, ¿no? Si está en la misma situación, ¿por qué cambió? Buenísimo, Sabrina. Muy claro. La verdad que obviamente en esta nueva época el teletrabajo se ha vuelto mucho más normal, y esto ha generado momentos grises, y creo que esto la ley viene a aclarar un poco, perfecta, pero seguramente va a tener cambios, y a lo largo del camino va a ir modificándose para que sea mejor, y no ya momentos para que la gente se aproveche, ¿no? Sí, sí, Obviamente con lo del coworking, estoy de acuerdo, creo que puede ser un camino. Obviamente sí. nosotros en nuestro espacio estamos recibiendo muchas consultas de empresas que nos vienen y nos piden espacios puntuales, y creo en ese sentido es una solución para las empresas y para los trabajadores, que capaz que estuvo muy bueno trabajar en sus casas porque era cómodo, pero bueno, ya que en un momento la gente se Sí. cansa. No, incluso hay gente que no puede por su contexto familiar y es muy difícil, pero sí quiere tomar esa opción y estar más cerca de su domicilio. Y como vos decís, el coworking es una opción importante, y el empleador pagar eso quizás le es más barato que pagar una oficina de $50.000 en microcentro. Tal cual, tal cual. Bueno, Ahí hay obviamente, Susana alguien tiene que una dice, pregunta. Sí, Susana tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, que te tal, conozco, haber trabajado Hola con vos. Susana, sí, ¿Cómo sí, es andás? verdad. ¿Cómo estás? ¿Bien ¿qué vos? Bien, tal, bien, bien, Susana? bien, un gusto el resto. Gracias. Tengo una consulta porque por lo menos en donde yo estoy trabajando pasa, y también estoy escuchando mucho en otras organizaciones, que no tenemos una claridad de cuándo vamos a volver. O sea, sabemos que esto no es o pensamos que no es el teletrabajo la solución, pero sí seguro que el 1 de abril vamos a seguir en nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en mientras tanto? ¿Aplicamos esto y después para fin de año, digamos, invitamos al staff a volver a la organización? ¿Les vamos pagando mientras tanto todos los servicios, como dicen ustedes? O sea, ¿qué pasa cuando no hay una claridad? Y me parece que por eso pasa en muchas organizaciones esto de, porque lo hablo con colegas, de hasta mitad de año seguimos así. Sí, Eh, Susana, tenés razón, y eso es una situación que se da mucho, y nosotros en ese caso lo que yo hice con varias empresas es algún tipo de contrato específico donde esté asentado que es un teletrabajador forzado por la situación, y que la empresa es como toma esta opción provisoriamente por la cantidad de casos que hay en ese lugar, por el uso del transporte público. O sea, dejo asentado que no es un teletrabajador, pero sí presta el consentimiento ese empleador. Se puede hacer a través de algún mail formal de la oficina, del trabajo, donde uno detalla y envía el documento que el trabajador tiene que firmar, escanear y enviar, donde presta esa conformidad a ese tipo de teletrabajador forzado, ¿sí? Que es lo que hablábamos en un principio, y que no es teletrabajador en los términos de la ley 27.500, ¿sí? Sino que es un teletrabajador forzado por la situación de pandemia, donde el empleador no quiere aún meter a todos dentro de su oficina para reducir la posibilidad de contagio, y lo mismo el transporte público, no sobrecargar el transporte público, no sobrecargar eso, y en el mismo contrato estableces con el trabajador el tema de qué vas a afrontar vos como costo, de pagarle el internet, pagarle el mayor costo que le insume a ese trabajador, qué materiales de trabajo le entregaste, que donde firme la recepción y la forma de uso que debe darle, a dónde puede ingresar, a dónde no, qué páginas puede entrar, cómo utilizará el software, cómo utilizará, ¿sí? Donde dejás todo asentado, pero explicás que es un teletrabajador forzado por la situación aún imperante en nuestro país de pandemia y de gran aumento de casos aún todavía vigentes, ¿no?
te sumo algo, Sabri, de lo que dijiste que está perfecto, pero acá sería un caso, por ejemplo, como vos lo mencionaste recién, en lo que es la comunicación, hoy por hoy, al no tener la interacción face to face con la persona, porque cada uno está trabajando desde su casa o desde un lugar distinto a la oficina, lo tenés que hacer a través de canales o con una carta firmada, escaneada y demás. Si uno cuenta con el tema de firma digital y demás, que realmente yo recomiendo hacerlo porque realmente soluciona un montón de cosas, no solamente a nivel laboral, sino a nivel procesal desde el punto de vista judicial. Vos lo sabés muy bien que sos abogada. Así que sería un buen motivo, digamos, hoy por hoy, como para empezar también a pensar a futuro y cambiar un poco la forma de que veníamos hasta ahora, ¿no? Del papel, desecharlo, por lo menos esa es la práctica que tendemos nosotros y ir un poco, mirar para adelante. Eso es real, y después hay otra pregunta ahí de Emiliano, que viene medio de la mano de lo que estamos hablando, que dice qué pasa con las personas de riesgo, que por fuerza mayor se le otorgó el teletrabajo. El Ministerio de Trabajo sigue eximiéndolas de la presencialidad a la fecha, aquellas personas de riesgo que aún no cuenten con la vacuna, pero sí detalló qué es persona de riesgo. Por ejemplo, antes estaban los diabéticos grado creo que 1, 2, 3 y 4, y ahora solo dejaron a 2, antes estaban los asmáticos, ahora no. O sea, hay que ver en ese detalle que va cambiando cada 20 días, 30 días, a la fecha que es considerado persona de riesgo, y si hay que exigirle que se inscriba en el tema de la vacuna, que nos acompañe los certificados correspondientes, porque una vez que tenga las vacunas dadas, yo creo que va a salir algún tipo de resolución que diga que si tienen las vacunas, si se cuida, esa persona no va en el transporte público, me voy a tener que pagarle seguramente el traslado y demás, es lo que se está hablando para la gente de riesgo. Pero vas a tener que dejar asentado lo mismo que hablamos recién, que por ser persona de riesgo es un teletrabajo forzado y no está incluido en la ley 27 de teletrabajo, porque una vez que esté vacunado, que pueda, la persona se reintegrará a su lugar de trabajo, ¿sí? O que finalice la situación de pandemia o de aislamiento o de ahora distanciamiento, ¿sí? No podés exigir que se vacune la persona, porque no es obligatorio. Lo que podés dejar asentado, si la persona tomó esa opción y está inscripta, es decir, una vez que esté vacunada, si lo permite la comunidad médica, porque hay que ver, ahora dicen que si estás vacunado igual te contagiás. Eso hay que ir, es un avance paso a paso, pero hay que ver cuando hablas persona de riesgo, qué tipo de riesgo tiene, si es por alguna enfermedad específica o es por la edad, y si esa persona está anotada y se va por motus propio, vos no lo podés obligar, ¿no? Porque es opcional, nadie puede obligar, no es una vacuna obligatoria como las del colegio por ahora, sino que el empleado puede tomar la opción o no de vacunarse. Pero si está vacunado y después dicen que la gente vacunada puede volver, eso lo va sacando el Ministerio de Trabajo con la superintendencia, el detalle, y es un día a día, porque esto es una enfermedad nueva, y por momentos dice que ataca a la gente asmática, después no, a los diabéticos grado 3 después no. Entonces, como lo van viendo en la marcha, van poniendo qué es personal de riesgo, eso se van publicando las resoluciones en el boletín oficial de qué es persona de riesgo, y en el caso de que lo sea, mi consejo es que dejes asentado en un contrato, como hablamos antes, las particularidades de esa relación con ese trabajador, y que es un teletrabajador forzado por su situación de riesgo, ¿sí? Que no es que es teletrabajador en los términos de la ley porque él va a trabajar de esa manera, ¿sí? Que no es un derecho adquirido y que vos podés pedirle en cuanto cese su situación de riesgo o cese el riesgo mismo de la enfermedad para él, pueda retomar a la presencialidad. Y qué particularidades va a tener esa forma de trabajo obligada por la situación, de qué le vas a entregar vos, qué le vas a pagar, o sea, lo mismo que hablamos antes, detallado. El uso de esos elementos de trabajo, algún tipo de manual de uso, manual. Nosotros siempre lo que decimos es, el estudio nuestro trabaja mucho más sobre la prevención que sobre la contingencia ya y el lío y el juicio. ¿Sí? Nuestras empresas siempre lo que tratamos es de que tengan todo en regla para que no tengan esa contingencia. Y uno de esos puntos es el reglamento interno, y aunque te parezca que es algo como yo pongo en un reglamento y después no pasa, la realidad es que reduce un 80% la cantidad de juicios que tiene esa empresa, porque cuando vos dejás bien determinado el uso de todo y el funcionamiento de tu empresa y qué pueden o no pueden hacer dentro del marco de la ley, ¿no? Claramente,
después ese trabajador, si incumple, vos podés sancionar, y a la vez el trabajador no incumple. Si vos por reglamento ya dejas, tiene que entrar 10 minutos, si entra 10 minutos tarde, pierde el presentismo. Si entra esto a la tercera entrada en tarde, pierde 2 días de trabajo. Parece una cosa que vos decís, no, pues sí, y es, porque el trabajador ya sabe. Yo siempre doy el ejemplo, OCA tenía un reglamento interno donde decía que si llegaban tarde 5 minutos no podían entrar, perdían el día de trabajo. Nunca nadie hizo un reclamo por eso. Y vos decís, ¿eso es legal? No. No puede el empleador descontarte el día porque llegaste 5 días más tarde. Pero el reglamento lo decía y nunca nadie dijo nada. Y vos decís, y se iban, o sea, llegaban 5 minutos más tarde y se iban, así esté justificado por el trabajador, que el colectivo no llegó, nada, se volvían. Y yo conocía al director de Recursos Humanos y siempre hablábamos de ese tema, tenía como un régimen militar, casi, ¿viste? Pero nadie reclamaba nada porque lo firmaron desde el día 1, o sea, la inducción, el reglamento interno, el manual de buen uso de prácticas de trabajo, todo eso hace que sea organizado el lugar de trabajo y que vos puedas tener después tu poder sancionatorio con respecto a eso y defender esa sanción judicialmente con, mira, el reglamento está, el artículo 8 decía que él no podía entrar a Instagram, entró a Instagram, acá está la prueba porque yo tengo el software que controla los lugares donde entra, acá está la prueba, y entró un virus que destruyó todo el sistema de la empresa. Bueno, lo eché con causa, por pérdida de... Quizás no lo puedes echar porque es la primera falta, pero sí suspender 20 días. Ahora, si yo lo quiero suspender por eso y no tenía un procedimiento donde decía que no podía entrar, lo vas a perder. ¿Sí? Esto es lo que yo siempre digo, hay que tomarse el tiempo de tener un buen manual, reglamento interno, de prácticas y una buena inducción de ese trabajador a esa empresa, de cómo va a ser, qué puede, qué no puede, dónde puede entrar, cuáles son sus beneficios, qué no. Eso parece que no, pero organiza y ordena y te evita reclamos futuros. Clarísimo, sí, sí, buena comunicación ante todo. Bueno, muchas gracias a Sabrina, a Martina, a Javier, la verdad que estuvo muy, muy bueno, muy interesante. A todos los presentes, creo que estuvo interesante también las preguntas que se hicieron. Recordarles que mañana les vamos a estar enviando un mail con la grabación, así lo pueden repasar otra vez, y los datos de Sabrina, Martín y Javier para que le hagan cualquier consulta en caso que quieran. Y obviamente a Huerta también le puedan hacer consultas por si quieren reservar algún espacio. Así que bueno, les agradezco enormemente, estuvo realmente muy interesante. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Chao a todos.